algo organizacional también. Sí, la primera institución formada por Dios aquí en la tierra, y no es adivinanza, porque no le voy a decir adivinen, le voy a decir qué institución primero Dios formó aquí en la tierra: el matrimonio. Fue la primera institución que Dios formó, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y no voy a predicar de ahí, nomás quiero decirle que es la primera institución que Dios formó aquí en la tierra, que fue el matrimonio. Hermano, consecuente de la historia bíblica que todos conocemos, el paso del tiempo, la creación del mundo, Egipto, la liberación del pueblo de Israel, la peregrinación, los 40 años, total, se vino desenvolviendo hasta el tiempo de la dispensación de la gracia, que pasó un lapso de 430 años del último profeta, de un profeta menor, a los nuevos evangelios, hermanos. Vino el tiempo de la dispensación de la gracia, y bien, hermano, la gracia es el regalo, el don y la dádiva. Esto es a saber a Cristo. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese regalo vino como, hermano, como gracia de parte de Dios para el mundo. Pero ese regalo instituyó más regalos para los hombres, según el Salmo 68:18. Dice de esta manera: subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah Dios. Y eso quiere decir Jehová Dios habita entre los rebeldes. Pero mucha gente se ha preguntado si los rebeldes tienen dones espirituales. Ese no es el asunto. Los rebeldes no tienen dones espirituales. Fíjense bien lo que dice el Salmo 68:18. Para que habite entre ellos. ¿Entre quién? Entre los rebeldes. ¿Quién va a habitar? Jehová Dios. ¿Por medio de quién? De los dones. Aquí en la tierra, Cristo instituye más dones. Según Efesios 4:11 dice, del 7 en adelante dice: y no es que subió, sino que también había descendido a las partes más profundas de la tierra. Ese mismo que subió y descendió a las partes más profundas de la tierra, dice, cautivó la cautividad. ¿A dónde estaba la cautividad? Según la palabra, Cristo fue a las partes más bajas de la tierra, cautiva la cautividad, se la lleva cautiva al cielo, y entonces Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones que habitan entre los rebeldes: los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas. Por medio de ellos habita Dios entre los rebeldes. Usted es un regalote, hermano, de parte de Dios. Usted, hermano, usted, hermana, que se convirtió a Cristo, usted es el don para aquellos rebeldes que no han conocido a Cristo, pero que lo van a conocer, porque Dios ha dado a usted, le ha dado dones espirituales. Una vez me tocó platicar con una mujer que le dice todo lo que a usted le ha pasado, pero no es cristiana. Anda bueno, voy a hablar con exactitud ni con detalle. Pero no tiene temor de Dios, no se conduce como una cristiana, no viste como una cristiana, pero usted le dice su vida. ¿Será eso un don? ¿Qué podrá hacer, hermana? Esa adivinación, eso. La Biblia dice que hay agoreros, hay adivinos, hay sortílegos, hay magos, hay encantadores y hay quien consulta a los muertos. Todo eso es abominación delante de Dios. No es grato delante de Dios. Y mucha gente puede entender, es que es un don de Dios. Y esa persona vino a mí y me dijo, no, es que yo me dijeron que tenía un don de Dios. Y yo le dije, no es un don de Dios.
Yo no le puedo decir mentira, hermano, le tengo que decir la verdad, lo que la palabra dice. Yo no le puedo decir a alguien que tiene un don de Dios cuando jamás se ha convertido al cristianismo. Eso es mentira. No se esté creyendo de los que echan cartas y adivinos y eso. No le agrada a Dios, usted no lo consulte. Usted puede consultar al que hizo la Pleiades y el Orión, al que hizo el arquitecto, el perito arquitecto de todo el mundo, el que creó el mundo, el que creó las estrellas, el que creó la Pleiades y el Orión. A él usted puede consultar y él le puede hablar a usted. Él le palmas a Dios, aleluya. Cada quien cantar es el día. A ver, hermana, creo que alguien lo lea con fuerte y alta voz. Cantar ese 10. Me desespero. Espera, sigue con micrófono. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esto es a saber la iglesia, hermano. La iglesia, hermano, viene a formarse a partir, hermano, del libro de los Hechos. Viene la formación de la iglesia, viene la regeneración y viene la restauración de un nuevo reino. El establecimiento de un nuevo reino se parte a través del libro de los Hechos, que usted puede indagar y estudiar en el libro de los Hechos cómo se instituye la iglesia de Dios. Aquella iglesia primitiva, aquellos 12 hombres que fueron enseñados y los demás discípulos por Cristo, fueron enseñados por lapso de 3 años. Después que Cristo muere y resucita al tercer día, les dice: no salgan de Jerusalén hasta que seáis testigos de poder de lo alto. Entonces me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es ahí cuando la iglesia empezó a tomar forma. Uno de los líderes principales de la iglesia fue el apóstol Pedro, junto con los demás apóstoles. Pero digo uno de los líderes principales, y que en el apóstol Pedro recae, hermano, la carga de la iglesia, es de parte de Cristo. ¿Por qué? Cristo le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Pedro. Y no es que Pedro le iba a cargar. Está hablando en sentido figurado. Pedro iba a ser uno de los principales en aquel avivamiento que Cristo había prometido, y que muchos años atrás, en Joel 2:28, Cristo, el Espíritu de Dios, a través del profeta, habló y dijo: y en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. En Zacarías 12:10 dice de esta manera: y en los postreros días, dice Jehová, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Es decir, la iglesia estaba profetizada de muchos años atrás. Los profetas del Antiguo Testamento trabajaron para que usted y yo tuviésemos la bendición de la vida eterna, indagando en qué fecha y a qué hora había de manifestarse con gloria en Cristo.